Estoy en Santo Toribio de Liébana, año jubilar lebaniego, aquí en Camaleño, en este maravilloso enclave de los Picos de Europa, un lugar inaccesible. Aquí no entraron los árabes ni los romanos, no por mérito probablemente de sus habitantes, sino porque es prácticamente inaccesible. Baste decir que de aquí solamente hay veintitantos kilómetros y se acaban las carreteras porque nos encontramos con una muralla que va de los 1700 a los 1500 metros de altura. Y vengo para hacer un vídeo podcast donde voy a intentar demostrar, sin ningún tipo de duda, que don Pelayo, el primer rey de España, el que inició la Reconquista, nació en un pueblo que está cerca de aquí, que se llama Cosgaya. Estamos en un lugar mítico, el Monte Subiedes, que está ahí enfrente. Voy a intentar argumentar por qué Pelayo nació en Cosgaya. Parece increíble y siempre para mí ha sido incomprensible cómo, si conocemos las fechas en las que nacieron los faraones, sus hijos, sus mujeres, y estamos hablando de 3000 años antes de Jesucristo, cómo nadie tiene con certeza el lugar donde nació en el siglo VIII el rey primero que tuvo España, el que inició en Covadonga y aquí en Subiedes la Reconquista, Pelayo. Primera razón, ¿de quién era hijo Pelayo? En eso no hay ninguna duda. Todos los historiadores dicen que era hijo de Fabila, duque de Cantabria, que el duque de Cantabria era el que poseía todo el territorio prácticamente de Cantabria. Lo lógico es pensar que si Fabila era de Cantabria, su hijo naciese en Cantabria. En aquella época el trasladarse no es como ahora, no había aves, no había aviones. Además, el testamento de Fabila deja la parte de Liébana en manos de su hijo Pelayo y a otra parte de la familia le deja la parte más oriental de Cantabria. Primera razón de peso esa. Pero hay otra que es de puro sentido común. Fijaos, el día 28 de mayo del año 722 se celebra la batalla de Covadonga. Los árabes entran en España en el año 711 y en el 22 ya habían conquistado toda España prácticamente, menos la zona que está alrededor de los Picos de Europa. Es decir, una parte de Asturias, de Cangas a los Picos y desde luego toda Liébana, lugar absolutamente inaccesible. Vamos a basarnos en una crónica que hemos reproducido aquí en este monumento y que es muy interesante leer su texto. Vamos a verle. En este lugar llamado Monte Subiedes culminó la batalla iniciada en Covadonga. Vamos al texto en concreto de una crónica albendense del año 883. ¿Qué dice? Entonces los de las huestes sarracenas que habían sobrevivido a la espada en la batalla de Covadonga murieron al derrumbarse un monte en Liébana llamado Monte Subiedes. La providencia hizo que descargase sobre ellos una lluvia de piedras. Es como se explicaba en aquellos tiempos las cosas. Todo era divino, las iglesias se hacían porque la Virgen se encargaba de llevar allí las piedras cuando se hacía la iglesia en otro lugar. En fin, aquí lo que ocurrió, sinceramente, es un argallo que además se viene reproduciendo históricamente. Ese monte cayó sobre este río y aquí estamos encima de un argallo. Pero ¿por qué las tropas supervivientes de Covadonga persiguen a Pelayo hasta este lugar? Porque Pelayo les trae aquí. De aquí a Cangas de Onís, en línea recta, hay unos 20 kilómetros. Por carretera se tardaría hora y media. Bordeando los Picos de Europa, Pelayo, que desde luego no sería mucha gente la que estuvo en aquella batalla, los árabes serían más, le fueron persiguiendo y Pelayo les trae aquí a un lugar que está exactamente a 5 kilómetros de la casa donde nació. Un lugar que conocía perfectamente, en esta especie de V, de horcada que hay aquí al lado del río, y
lo que se produjo fue un argallo. En el mes de mayo probablemente hubo una tormenta, cayeron rocas, a lo mejor propiciadas también por las propias huestes de Pelayo, y aquí se derrumba este monte y quedan sepultados. Y la crónica dice: ese día nació el reino de Asturias. Que no se me enfaden los asturianos. En aquel momento esto era Asturias, era el reino de Asturias. Hay, por tanto, dos razones. Una, que el padre de Pelayo era de Cantabria, lo lógico es que su hijo fuese también de Cantabria, que además era lebaniego, y en segundo lugar, que no hay razón para que las tropas persigan a Pelayo hasta un lugar como este, si no es porque deliberadamente Pelayo conoce un lugar donde les puede dar una auténtica paliza por lo abrupto del terreno y porque lo conocía perfectamente. Luego iremos a ver el lugar donde nació, los restos de la casa de Pelayo. Y hay otra cosa, la tradición popular. Aquí todo el mundo sabe dónde nació Pelayo. Hasta finales del siglo XIX, todos los que nacían en este valle se llamaban Pelayo de nombre. Y aquí está el monte de Pelayo, las cuadras de Pelayo, un pueblo que se llama Don Pelayo. Todo hace referencia a Pelayo. Lo casi seguro es que ya era rey cuando tuvo lugar la batalla de Covadonga. Ya estamos en Cosgaya, lugar de nacimiento de Don Pelayo. Hace años mandé que se construyese, no podía ser de otra manera, un monumento que dice concretamente lo siguiente: en honor a Don Pelayo, cántabro e hijo del pueblo de Cosgaya, y lo inauguró el consejero de Turismo de Cantabria, Javier López Marcano, compañero mío desde hace muchos años en las tareas de gobierno. Este es Don Pelayo. Y ahora, como hago siempre, le coloco mi pulsera del año jubilar lebaniego, que desaparece rápidamente. Alguien se la quita para ponérsela a él. Este es Don Pelayo, era Don Pelayo, y ante un rey como este sí que yo hago una reverencia. Bueno, por fin hemos llegado a una vivienda de Juana que está construida sobre los pilares de lo que fue la antigua casa de Pelayo. Todavía quedan los corrales ahí y las piedras de la época. Cimientos. Y los cimientos. Esto... Bueno, Juana, es un honor vivir en una casa de estas. Porque esta casa, ¿quién vivió en ella? El rey Pelayo. El rey Pelayo. ¿Verdad que todo Cosgaya? El hijo que se llamaba Fabila. Fabila. Y su padre se llamaba Fabila también, sí, que era el conde de Cantabria, el duque de Cantabria. Pues mira, allá arriba, subiendo por ahí arriba, hay un sitio que le llaman la Calavera. Sí. Tengo yo un prau lindando con la Calavera, un prau grande, sí, pero en el monte casi. Y él iba a ver la novia. No sabemos si llevaría rifle o espada. En aquella época rifle, desde luego, no. No sería. Estamos hablando de Fabila, el hijo. Pero sí encontraron la Calavera. Porque le comió un oso. Eso dicen. Sí, esa es la historia. Siempre. Efectivamente. Y por eso se llama el lugar la Calavera. La Calavera. Bueno, pues vamos a enseñar un poquitín los restos de los corrales de Pelayo. Aquí, ¿verdad que todo el mundo sabe que Pelayo nació aquí? Que nació aquí. Allá arriba, la fuente Pelayo, el campo Pelayo. Los corrales de Pelayo. Los corrales de Pelayo, exactamente. Pueblo, Don Pelayo. Muy bien. Juana, pues un honor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por el regalo. Bueno, porque le he traído una jarruca que hago yo, con el dibujo, aquí con unas vacas tudancas, dedicado a Juana, que tiene el honor de vivir en la casa del rey Pelayo. Que en su día habitó nada menos que el rey Pelayo. Estos son los restos de la antigua casa de Pelayo, los corrales de Pelayo. Estamos en un lugar histórico, en un lugar mágico. Aquí se inició la reconquista de España, aquí se inició este país del que al menos yo, y yo creo que la mayoría nos sentimos orgullosos, que se llama España. Lo que os contaba al principio, aquí se acaban las carreteras, de aquí ya no se puede ir a ningún otro sitio.
Esto está cerrado por una auténtica muralla china natural con alturas de 2.700 metros. Por eso Líbana se convirtió en el refugio de los cristianos frente a la invasión árabe. Y aquí empezó todo. Empezó Pelayo, empezó Beato de Líbana y continuaron conquistando España para convertirnos en lo que somos hoy, una nación.